días o buenas tardes con todos. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad de las Américas. Hemos preparado este video basado en la teoría de la cátedra de Fisiología y el día de hoy vamos a hablar sobre los signos vitales. Bueno, los temas que vamos a abordar en este video son sobre qué son los signos vitales, cuáles son los signos vitales, cuáles son sus valores normales. Además, también vamos a hablar sobre las posibles causas que podrían llegar a alterar los signos vitales y sobre cómo se valoran los signos vitales. Los integrantes que conforman este grupo son Mayel Fierro, Dayelica Cuango, Mónica Isurieta, Vanessa Mazo y mi persona, Mirali Ruiz. Para concluir, en este video se encontrará información teórica, además de un video práctico y explicativo. Así que, esperando que lo disfruten, gracias por vernos. Empecemos por conocer qué son los signos vitales. Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano y esencialmente proporcionan los datos que nos darán las pautas para poder evaluar el estado homeostático del paciente, indicando su estado de salud presente, así como también los cambios o su evolución, ya sea esta positiva o negativa. Estos parámetros reflejan un estado de equilibrio en el organismo y además nos sirven como signo de alarma para poder detectar si algo no funciona de forma correcta. ¿Cuáles son los signos vitales? Los signos vitales son presión arterial, pulso o frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Hablemos sobre la presión arterial. La presión arterial es la tensión ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de los vasos sanguíneos y constituye uno de los principales signos vitales por su interés clínico. Se trata de un parámetro que puede cambiar a lo largo del día, por lo que se recomienda tomar la presión arterial en distintos momentos del día, al menos en 3 ocasiones, para poder confirmar que los valores sean correctos. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio y se debe tener en cuenta 2 valores, sistólica y diastólica. La tensión arterial sistólica. Este es el valor más alto, conocido popularmente como la máxima o TAS. Refleja la presión de la sangre ejercida sobre la pared de las arterias cuando el corazón se contrae con el movimiento de sístole. Una tensión máxima se encontrará dentro de la normalidad entre los 110 y 140 milímetros de mercurio. La tensión arterial diastólica es el valor más bajo. También se la conoce como la mínima o TAD. Mide la presión sobre la pared de las arterias cuando el corazón se relaja o se encuentra en diástole. Y se considera una tensión mínima normal entre los 70 y 90 milímetros de mercurio. El pulso arterial. El pulso arterial es el latido que se genera cuando la sangre que bombea el corazón circula por las arterias y esto produce su expansión. Cada bombeo, de este modo, impulsa la circulación sanguínea y ensancha las arterias. El pulso arterial se puede medir en determinadas partes del cuerpo y en base a esto recibe un nombre u otro. La temperatura corporal. La temperatura corporal es la medida relativa de calor o frío que se asocia al metabolismo del cuerpo humano. Su función es mantener activos los procesos biológicos. Esta temperatura varía según la persona, la edad, la actividad, el momento del día y normalmente cambia a lo largo de la vida. Durante el sueño, la temperatura se regula peor y tiende a bajar. Además, en las mujeres la temperatura aumenta medio grado en la segunda parte del ciclo menstrual, después de la ovulación. Es importante también conocer que en el hipotálamo es donde se centraliza el control de la temperatura. El hipotálamo se encarga de regular las propiedades del medio interno, como la concentración de sales o la temperatura. El hipotálamo llega a ser
y cumplir una función parecida al termostato de una casa. Tenemos también algunos tipos de temperatura. Entre ellos está la temperatura rectal. Esta es la más exacta, pero también la más incómoda. Está indicada en los niños menores de 6 años y en los enfermos inconscientes o confusos. Sus contraindicaciones son para pacientes con cirugía o trastornos rectales y pacientes con tracción o yeso en la pelvis. La temperatura oral o bucal. Entre sus ventajas se encuentra el que es muy accesible y cómoda, además de bastante fiable. Como desventajas, hay que mencionar el posible riesgo de lesión o intoxicación por mercurio, en caso de que el termómetro se rompa dentro de la cavidad oral. Está contraindicada en bebés y niños menores de 6 años, ya que su comportamiento es imprevisible, en pacientes con patologías y cirugías orales o que tengan dificultad para respirar por la nariz, en pacientes inconscientes, confusos, alterados o con convulsiones, y en pacientes que se encuentran recibiendo oxígeno a través de una mascarilla. La temperatura axilar. Esta es la más cómoda y segura, aunque la menos exacta. Por último, vamos con la respiración o frecuencia respiratoria. Este es el proceso constituido por el transporte de oxígeno hacia los tejidos corporales y la expulsión de dióxido de carbono. Este proceso consiste en inspiración y expiración. La difusión del oxígeno va desde los alvéolos pulmonares a la sangre y del dióxido de carbono desde la sangre a los alvéolos. El centro respiratorio se encuentra en el bulbo raquídeo encefálico. Conjuntamente a los valores del dióxido de carbono en la sangre, controlan la frecuencia y profundidad de la respiración. Aquí vamos a encontrar 3 fases. La primera, ventilación pulmonar. Es la entrada y salida de aire de los pulmones. La difusión es el intercambio entre CO2 y O2 que se realiza a través de la membrana alveolo-capilar. Y la perfusión, que es el transporte del oxígeno a todos los tejidos del organismo a través de la circulación sanguínea. Los rangos normales de los signos vitales y sus alteraciones. Los signos vitales se dividen en presión arterial, respiración, pulso y temperatura. La presión arterial en relación a sus valores se clasifican en neonatos de 60 a 80 sobre 31 a 53 milímetros de mercurio. En infantes de 73 a 103 sobre 36 o 56 milímetros de mercurio. En niños de 88 a 105 sobre 45 o 76 milímetros de mercurio. En adolescentes de 110 a 131 sobre 65 u 83 milímetros de mercurio. Los valores óptimos para adultos normalmente deben ser inferiores de sistólica 120 y menos diastólica de 80 milímetros de mercurio. La presión arterial como alteración aumenta el gasto cardíaco que refleja problemas posteriores donde es incluido el fallecimiento del paciente. Existen 2 tipos de hipertensión arterial, la esencial y la secundaria. La secundaria es un reflejo posterior a algún otro trastorno como renal o pulmonar, que hace que existan trastornos cardíacos que provocan el aumento del gasto cardíaco y por lo tanto de la presión arterial. La hipertensión esencial es aquella que se presenta sin causa aparente, donde el corazón comienza a bombear mayor cantidad de sangre o a su defecto la pared de los vasos sanguíneos se vuelven tensos, provocando el aumento de la presión sobre las paredes arteriales. La hipertensión de resistencia es donde las paredes de los vasos sanguíneos se vuelven tensas por el aumento del consumo de grasas, carbohidratos o por el factor de edad, donde se pierde el colágeno. Por ello, la presión arterial se clasifica en presión arterial normal, donde la sistólica debe ser menos de 120 y la diastólica menos de 80. La presión arterial moderada donde la sistólica debe tener un valor que oscile entre los 120 a 129 y una diastólica de 80 a 84. La presión arterial alta con una sistólica de 140 y una diastólica de 90, donde ya se presenta como
una patología. En las alteraciones de la presión arterial podemos referir de la hipotensión, que es la presión arterial baja, que puede causar desmayos o mareos debido a que el cerebro no recibe suficiente sangre. Sus valores van por debajo de los 90/60 milímetros de mercurio. La presión elevada. Esta afección hace que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria sea demasiado alta. Sus valores van de 120 a 129 con una diastólica inferior a 80 milímetros de mercurio. Otra alteración es la prehipertensión, que se define como una lectura de presión arterial sistólica de entre 120 y 139 y una diastólica de entre 80 y 89. La presión arterial sistólica es el número superior en una lectura de presión arterial y representa la presión cuando el corazón late al bombear sangre. Sus valores patológicos van de 120 sobre 139 y también sobre 80 a 89. La hipertensión estadio 1 con 140 diastólica mayor a los 90 milímetros de mercurio. La crisis hipertensiva estadio 2 es una alteración denominada como la más grave, donde sus valores son de 180 sobre una diastólica superior a 120 milímetros de mercurio. La respiración. La respiración como signo vital es el aumento de hidrógenos en la sangre donde se aumenta la frecuencia respiratoria o ante una alcalosis disminuye la frecuencia respiratoria. Por ello es un signo vital porque nos permite determinar el aumento o disminución de la frecuencia respiratoria de cada individuo. Determinar cuándo ingresa aire o cuándo está ingresando oxígeno y si se elimina aire se elimina CO2. Si es que está aumentando se elimina mayor cantidad de CO2 y si está disminuyendo se aumenta la presencia de oxígeno. Sus valores y sus rangos de edades en la frecuencia respiratoria se clasifican de 6 a 12 años, donde la normalidad va de 18 a 30 respiraciones por minuto, de 4 a 5 años con 22 a 34 respiraciones por minuto, de 1 a 3 años de 24 a 40 respiraciones por minuto, de 30 días a 1 año de 30 a 60 respiraciones por minuto, a los 14 años de 12 a 16 respiraciones por minuto y los valores normales en adolescentes y adultos son de 12 a 20 respiraciones por minuto. Las características son frecuencia, que es el valor que se necesita para determinar cuántas respiraciones por minuto tiene el paciente. La profundidad, que en la toma de signos vitales de la respiración hace referencia a la expansión en cada lapso de respiración, donde puede ser regular e irregular. El ritmo hace referencia a que se mantienen los mismos lapsos de tiempo. En cuanto a las alteraciones, lo normal es que haya de 12 a 20 respiraciones por minuto, pero si el paciente respira menos de 12 veces por minuto, hablamos de una brapipnea, que significa que la respiración del paciente es lenta y profunda y provoca menos respiraciones por minuto. Si respira más de 20 veces por minuto, quiere decir que el paciente presenta una taquipnea. La respiración de Cheyne-Stokes es una respiración conocida como respiración del tipo diamante, donde el paciente hace una taquipnea y una hipernea y luego cesa de 15 o 30 segundos y vuelve a hacer lo mismo. Esto se puede deber a que el paciente tiene un problema en la recepción central de CO2, donde se acumula mucho CO2 y cuando por fin el sistema nervioso se da cuenta es cuando continúa el proceso de respiración en diamante. Otra alteración es la hipernea, que esta da como resultado una respiración profunda. La hiponea es hacer una respiración muy superficial. La respiración de Kussmaul es una hipernea con taquipnea, donde el paciente respira muy rápido, muy frecuentemente y muy hondo.
La disnea es una alteración que da lugar a una dificultad en el momento de respirar. Y por último, una alteración conocida como la hiperventilación, que son respiraciones muy rápidas y profundas. Bueno, voy a hablar sobre los factores que alteran la frecuencia cardíaca o conocido como el pulso. El primer factor que altera en el pulso es el género, ya que el tamaño del corazón de la mujer es menor respecto al del hombre, y al tener el corazón de menor tamaño, el volumen sistólico y la cantidad de sangre que bombea también se reduce, ya que las mujeres en condiciones que tengan la frecuencia cardíaca o algo superior que los hombres, entre 5 y 9 pulsaciones por minuto serán más altas en la cantidad de la frecuencia. También otro factor es la posición del cuerpo. Cuando una persona está de pie, la fuerza de gravedad dificulta el retorno venoso, lo que presenta un esfuerzo considerable para el corazón y este actúa aumentando la frecuencia. Y también hay posiciones horizontales como la natación o cuando están sentados o en ciclismo. La fuerza de la gravedad afecta mucho en la sangre que circula por las venas y las arterias. Por esta razón, las personas que inician en el cardio antes de empezar a correr deberían empezar por ejercicios aeróbicos en posición sentada, como el caso del remo o el ciclismo. También otro factor es la estimulación del sistema nervioso. La sobreactivación del sistema nervioso a nivel de simpático varía según el tipo de la actividad, hora del día y lo que está realizando. Las variaciones son producidas en la gran medida por las alteraciones del sistema nervioso. Otro factor es la edad. La frecuencia cardíaca en reposo va descendiendo con la edad y la frecuencia cardíaca máxima se altera entre los 8 y 10 años de edad. La diferencia entre la frecuencia cardíaca en reposo y la frecuencia cardíaca máxima es mayor después de la pubertad y va descendiendo a la medida que cumplen años. Otro factor es la hora del día. La variable temporal también afecta en el número de pulsaciones por minuto. Por ejemplo, en la mañana tendrá una pulsación mayor a la que tiene por la tarde y en función y cantidad de comida que haya ingerido. Otro factor es la temperatura y la altura. Cuanto más calor haya, más pulsaciones tendrá. Cuanto menos calor haya, o sea, si está frío, tendrá menos oxígeno y tendrá también menos pulsaciones. Otro factor es factores psicológicos. El estrés, el estado de ansiedad, miedo, excitación sexual, todos estos factores y muchos más aumentan la frecuencia cardíaca. También la concentración, la calma, satisfacción o técnicas de relajación pueden ayudarte a rebajar las pulsaciones a través de un buen control ritmo cardíaco. Y en cuanto a los valores normales del pulso, tenemos que entre los 0 a 3 meses de edad, lo normal es tener de 80 a 105 pulsaciones por minuto. De los 3 meses a los 2 años de edad, lo normal es 110 a 120 pulsaciones por minuto. De los 2 a los 10 años de edad, lo normal es de 60 a 110 pulsaciones por minuto. Y en los adultos, el rango normal se encuentra entre los 60 a 100 pulsaciones por minuto. Ahora voy a hablar sobre los factores que afectan a la temperatura corporal. El primer factor es la hora del día. Mientras nosotros dormimos, la producción del calor y nuestra actividad del metabolismo disminuye. Durante el día, la temperatura corporal puede aumentar entre un 0.5 a 1 grado Celsius. Si es que nosotros nos tomamos la temperatura en la mañana y la comparamos con la de la tarde, va a cambiar levemente la temperatura. De segundo factor es la edad. Los niños recién nacidos y los bebés prematuros tienen poca capacidad para la reacción ante los cambios de temperatura y por lo tanto tienen poca capacidad para mantenerse a una temperatura estable. En los niños también puede ser la temperatura de 1 grado Celsius más arriba de la normal. En cambio, en las personas de edad avanzada, la capacidad de mantener la temperatura corporal estable y normal se puede reducir debido a la sensación de temperatura mientras se disminuye la edad.
Como tercer factor, los efectos hormonales, que es el aumento de la producción de la tiroxina, aumenta la actividad metabólica y por lo tanto la temperatura corporal, disminuye la producción de la tiroxina, que tiene en efecto lo contrario. También la epinefrina puede aumentar la temperatura en las mujeres de edad fértil, a menudo que tienen la temperatura alrededor de un 0.5 grados centígrados, Celsius, por encima de la temperatura basal 2 días antes de la ovulación. Estado nutricional. La ingesta de nutrientes puede causar un aumento en la temperatura de alrededor de 0.1 a 0.3 grados Celsius. Dicho aumento se genera a los 20 o 30 minutos de haber comido las personas desnutridas, y también pueden llegar a enfriarse con más facilidad que una persona con sobrepeso. Y la deshidratación también puede aumentar la temperatura corporal. También al trabajar con una actividad física puede aumentar la temperatura corporal. Y otro factor es el entorno. En la estancia prolongada en entornos cálidos, la temperatura corporal puede aumentar sin que llegue a enfermarse la persona. Si se permanece en áreas algo frías, la temperatura normalmente no cambia, excepto en los niños y ancianos, en quienes tal vez descienda la temperatura. Otro factor es el proceso de enfermedad. Las bacterias, virus, toxinas y reacciones químicas como respuestas a afecciones corporales pueden causar fiebre y el daño tisular después de un ataque al corazón. Por lo general, esto produce fiebre. En los valores normales de temperatura tenemos que de los 0 a 3 meses de edad se encuentra en un rango de 36.1 a 37.7 grados centígrados. Entre los 3 meses a 2 años de edad se encuentra entre los 37.2 grados centígrados. De los 2 a los 10 años está en 37 grados centígrados. Y en los adultos la temperatura normal viene a ser entre 36 y 37 grados centígrados. ¿Cómo se valoran los signos vitales? Los signos vitales son pulso, frecuencia respiratoria, temperatura corporal y presión arterial. Pulso. El pulso se puede sentir en la parte lateral del cuello, en la parte interior del codo o en la muñeca. Para la mayoría de las personas, lo más sencillo es tomarse el pulso en la muñeca. Con las yemas de los dedos índice y medio, presione suavemente pero con firmeza sobre las arterias hasta que sienta el pulso. Comience a contar las pulsaciones cuando el segundero del reloj marque las 12. Cuenta el pulso durante 60 segundos o durante 15 segundos y después multiplíquelo por 4 para calcular los latidos por minuto. Al contar, no mire el reloj continuamente, más bien concéntrese en las pulsaciones. Si no está seguro de los resultados, pídele a otra persona que lo cuente por usted. Frecuencia respiratoria. La frecuencia se mide por lo general cuando una persona está en reposo y consiste simplemente en contar la cantidad de respiraciones durante un minuto cada vez que se eleva el pecho. Para tener una medición precisa, siéntate e intenta relajarte. Lo mejor es medir la frecuencia respiratoria cuando estás sentado en una silla o en la cama. Mide tu frecuencia respiratoria contando el número de veces en que el pecho o el abdomen se levanta durante un minuto. Registra este número. Temperatura corporal. La temperatura corporal de una persona puede medirse de cualquiera de las siguientes maneras. En la boca. La temperatura se puede tomar en la boca con un termómetro clásico o con un termómetro digital. Coloque el bulbo bajo la lengua y cierre la boca. Respire por la nariz. Utilice los labios para mantener el termómetro bien fijo en su lugar. Deje el termómetro en la boca por 3 minutos o hasta que el dispositivo pite. En el recto, la temperatura que se toma por vía rectal tiende a ser entre 0,5 y 0,7 grados Fahrenheit, más alta que cuando se toma por vía oral. Lubrica el bulbo del termómetro rectal con vaselina. Coloque al niño boca abajo, en una superficie plana o sobre el regazo. Separe sus glúteos e introduzca al extremo del bulbo del termómetro un poco más de 1 a 2.5 centímetros en el canal anal. Tenga cuidado de no introducirlo demasiado.
En la axila. Se puede tomar la temperatura debajo del brazo con un termómetro de vidrio o digital. La temperatura que se toma en esta zona suele ser entre 0,3 y 0,4 grados Fahrenheit, más baja que la que se toma por vía oral. Coloque el termómetro en la axila. Presione el brazo contra el cuerpo. Espere 5 minutos antes de leer su resultado. En la oreja. Un termómetro especial puede medir rápidamente la temperatura del tímpano para reflejar la temperatura central del cuerpo. Coloque la punta cubierta dentro de la abertura del oído. No empuje a la fuerza la punta del termómetro en el oído. Presione el botón para encender el termómetro. Sostenga el botón oprimido durante 1 segundo y luego suéltelo. En la piel. Un termómetro especial puede medir rápidamente la temperatura de la piel de la frente. Cuando la temperatura es anormal, puede producirse por la fiebre, temperatura alta, o por la hipotermia, baja temperatura. Presión arterial. Cuando se mide la presión arterial, se registran 2 números. El número más elevado, la presión sistólica, es la presión dentro de la arteria cuando el corazón se contrae y bombea sangre a través del cuerpo, mientras que el número más bajo, la presión diastólica, es la presión dentro de la arteria cuando el corazón está en reposo y llenándose con sangre. Descanse durante 3 a 5 minutos, sin hablar antes de tomarse la presión. Siéntese en una silla cómoda, con la espalda apoyada y sin cruzar las piernas ni los tobillos. Sin moverse, apoye su brazo sobre una mesa o superficie dura que se encuentre a la altura de su corazón. Envuelva el brazalete suave y cómodamente alrededor de la parte superior del brazo. El brazalete debe tener el tamaño necesario para ajustarse suavemente, pero dejando suficiente espacio para que un dedo se le deslice debajo de este. Asegúrese de que el borde inferior del brazalete se encuentre al menos 1 pulgada por encima del pliegue del codo. También es importante, cuando se toma la presión arterial, que anote la fecha y la hora a la que se está tomando la presión sistólica y la presión diastólica. Ahora vamos a conocer los instrumentos que se utilizan para medir los signos vitales. Para medir la presión arterial existen 3 tipos de aparatos. El tensiómetro de mercurio, que es el más exacto y el menos expuesto a errores. Para su uso se requiere de un fonendoscopio. El tensiómetro de aire es el más utilizado y es también un aparato preciso. Igualmente necesita de un fonendoscopio para su uso. Y el tensiómetro electrónico. Este tipo de aparato se utiliza mucho para realizar el autocontrol. No necesita de un fonendoscopio porque lleva un detector del pulso ya incorporado, además que es de fácil manejo. Se trata de un aparato muy sencillo y sensible a los ruidos y a los movimientos. Para que los valores obtenidos sean exactos, es necesario que el brazo no se mueva y que no se hable. Es importante que el tensiómetro se encuentre en buenas condiciones y que se revise periódicamente. Para poder medir el pulso. Para la medición del pulso simplemente podemos utilizar los dedos índice y medio, colocándolos en la parte interna de la muñeca por debajo de la base del pulgar. Lo que se hace es presionar ligeramente y se podrá sentir la sangre pulsando por debajo de los dedos. Además, necesitamos un instrumento como un reloj de pared o de pulsera o un cronómetro para poder contar los latidos que se sienten durante 1 minuto. Para poder medir la temperatura. Aquí existen varios tipos de termómetros. Tenemos el termómetro analógico. Es el termómetro convencional, creado con cristal y mercurio. Su principal inconveniente es que se necesitan como mínimo unos 4 minutos para obtener el resultado y puede ser difícil de ver para los pacientes con problemas de visión de cerca. El termómetro digital. También existe la versión digital del anterior termómetro, más moderna y fácil de usar. Consiste en un dispositivo que mide la temperatura corporal y que tras varios minutos, entre 2 y 3 aproximadamente, la muestra en una pequeña pantalla acompañada de un leve pitido. Suele ser más exacto y rápido, pues indica cuándo se han terminado de medir los grados a los que se encuentra el cuerpo, no como los analógicos en los que se debe contabilizar su duración uno mismo.
La única desventaja que podría tener el termómetro digital es que funciona mediante pilas, de botón concretamente, debido a su pequeño tamaño, por lo que puede ser necesaria su reposición, aunque suelen ser bastante duraderos. El termómetro de oído por infrarrojos. Este tipo de termómetros miden la temperatura a través del oído, concretamente los grados de la membrana timpánica, gracias a los rayos infrarrojos. Esta herramienta es bastante rápida, unos 2 o 3 segundos, aunque puede tener una variación de entre 0,5 y 1 grado centígrado, más de lo real. Es especialmente útil para medir la fiebre de los más pequeños, que no suelen permanecer quietos, y a los que les es muy difícil colocar un termómetro analógico o digital durante unos minutos. En los bebés menores de 3 meses no se debe utilizar este tipo de termómetro debido a que su conducto auditivo es muy pequeño. El termómetro de frente por infrarrojos. En este caso, el termómetro funciona igual que el anterior, mediante la medición de la temperatura con infrarrojos, pero con otro tipo de diseño, que permite obtener esta información de superficies como la frente o la sien. Esta última es la más usada, al estar irrigada por la arteria temporal. Su ventaja es que permite una medición sin contacto y en unos pocos segundos. Sin embargo, puede no ser tan preciso, ya que las cremas, la sudoración o la temperatura ambiental pueden influir en los resultados, y por eso se recomienda que las personas a las que se les vaya a medir los grados corporales permanezcan en la estancia al menos 5 minutos antes de la medición para poder evitar posibles fluctuaciones. Tenemos los termómetros químicos o de cambio de fase. Este método es quizás el menos conocido y en el que se utilizan unas tiras autoadhesivas o unas barras plásticas que tienen en su interior sustancias químicas, las cuales reaccionan en función de la temperatura de axilas, cavidad oral o recto. El tiempo que tarda esta herramienta en medir los grados es de entre 60 segundos en la boca y unos 3 minutos en la axila o el recto. Su precisión es similar a la del termómetro analógico y es especialmente útil para centros sanitarios en los que se tiene que medir la temperatura a muchas personas, pues estas tiras, al ser desechables, minimizan el riesgo de contaminación cruzada entre pacientes. Y por último tenemos el termómetro de chupete. Como hemos dicho antes, los termómetros analógicos y digitales son difíciles de colocar durante el tiempo necesario, sobre todo en los niños. El de oído no se debe usar con menores de 3 meses y los de infrarrojos pueden ser muy caros. Por todo esto, es que también existen en el mercado termómetros de chupete que con un método similar al de las tiras químicas mencionadas anteriormente miden la temperatura oral del bebé. Los resultados se pueden mostrar en dígitos o mediante una escala de colores. Normalmente negro para la temperatura normal, verde cuando existe una fiebre moderada y azul en caso de fiebre alta. ¿Y cómo se mide la frecuencia respiratoria? Para medir la frecuencia respiratoria de una persona, simplemente es necesario utilizar nuestra atención y observar mientras vamos contando la cantidad de respiraciones durante el tiempo de 1 minuto cada vez que se eleva el pecho. Para realizarlo también se puede utilizar un reloj o cronómetro para ayudarnos a calcular el tiempo exacto. Cuando se miden las respiraciones es importante tener en cuenta también si la persona tiene dificultades para respirar. A continuación vamos a representar cómo se debe tomar la presión arterial. Para eso necesitamos 2 instrumentos, como son el estetoscopio con sus olivas, su membrana y su campana, y el tensiómetro, que está conformado del brazalete, esto se le coloca en el brazo, el esfingometro,
manómetro y la bomba para insuflar. También tenemos que conocer los rangos normales de la presión arterial, que son 120-80, 120 en sistólica y 80 en diastólica. Cuando los niveles suben a 160-90, se puede generar daños en órganos diana. Estos son el corazón, los riñones, el cerebro y los ojos. Se le toma el pulso radial, que se encuentra en la parte externa del antebrazo. Como referencia está la eminencia tenar, que se encuentra por encima, o el pulgar. Yo ya la encontré. Después de eso nos dirigimos a encontrar el pulso humeral. Ya la encontré. Ahora se le coloca el brazalete. En los 2/3 del brazo. Se le coloca la membrana del estetoscopio justo en el pulso humeral y comenzamos a insuflar. Insuflamos hasta 180 y comenzamos a desuflar lentamente. En este momento estoy escuchando el primer golpe más fuerte en 100 y el más débil en 60. En este caso, el ruido más fuerte de Korotkov nos va a dar la presión sistólica y el último ruido, o el ruido más débil, nos va a dar la presión diastólica. En este caso, mi paciente, su presión sistólica fue en 100 y su diastólica en 60. Está normal. A continuación vamos a tomar las pulsaciones por minuto. En una persona normal son de 60 a 100. Empezamos. Las pulsaciones por 15 segundos fueron de 15, 15 por 4, 60, el pulso está normal. Ahora vamos a tomar la respiración por minuto. En una persona normal es de 20 a 24 respiraciones por minuto. En 15 segundos fueron 5. 5 por 4, 20. La respiración está normal. El día de hoy vamos a hacer la representación de cómo se toma la temperatura. Para conocer un poco más hay que saber los rangos normales de una persona, que son de 36,5 a 37. Para la medición de la temperatura tenemos varios instrumentales, como lo es el termómetro digital bucal, el termómetro óptico. Tenemos los dos termómetros de mercurio, tanto el rectal como el bucal. Este es para los niños recién nacidos hasta los 2 años. Son descontinuados ya que el mercurio es tóxico. Y tenemos el termómetro infrarrojo. 36,6, la temperatura normal. Hay que recalcar que si tomamos la temperatura alejada de la línea media nos va a dar una falsa temperatura, como por ejemplo en el brazo nos da 36,2, la persona podría tener hipotermia y es un falso.